Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos. Antes que nada, queremos agradecerles por acompañarnos en una nueva capacitación organizada por Dacroce junto a Conextube. Nos pone muy contentos contar con la participación tanto de clientes que nos acompañan desde hace tantos años, como de nuevos profesionales y empresas que hoy se están sumando por primera vez. En Dacroce creemos que aportar conocimiento es una de las mejores formas de generar valor. Por eso seguimos impulsando este ciclo de capacitaciones junto a las principales marcas del mercado, con el objetivo de acercarles novedades, soluciones técnicas y herramientas que puedan aplicar en su trabajo diario. En la jornada de hoy vamos a conocer los últimos lanzamientos de Conextube y recorrer las principales soluciones de la marca para distribución, canalización y protección eléctrica. La capacitación estará a cargo de Esteban Moscoso, responsable de producto de Conextube, a quien desde ya le agradecemos por acompañarnos y compartir su experiencia. Esperamos que disfruten la capacitación, que les resulte útil y como siempre los invitamos a participar con todas las consultas que vayan surgiendo durante la presentación. Muchas gracias por estar presentes y les damos nuevamente la bienvenida. Muchas gracias, Fer, Flor y a todo el equipo de Dacroce por invitarnos. Por supuesto, siempre es un placer hacer estas capacitaciones. Así que bueno, me presento, mi nombre es Esteban Moscoso, yo soy el responsable de producto de la compañía. Entre mis funciones está un poco la parte técnica del área comercial, las relaciones con las compañías eléctricas y un poco el trabajo en homologaciones. Para que tengan como referencia, estamos trabajando en la comisión de la AEA en cuanto a punto de acometida, que es la resolución 95-150, y la 90-364, que es la resolución de instalaciones en inmuebles y áreas industriales. Me están acompañando Florencia de Rosa, que es la parte de marketing, y Marcelo García, que es el ejecutivo comercial que atiende a Dacroce. Si estamos todos listos, voy a arrancar con la presentación y vamos a empezar a charlar un poquito sobre la compañía. Bueno, voy a pasarme a la presentación. Bueno, lo que vamos a ver hoy es canalizaciones, caños rígidos, flexibles, corrugados y metálicos, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la normativa, o sea, qué es lo que se pide normativamente y qué es las consideraciones que uno tiene que tener al momento de elegir las canalizaciones, y lo vamos a ver tanto en áreas civiles como en industriales. Civiles normalmente le llamamos a todo lo que es vivienda unifamiliar, edificios, grandes superficies, depósitos, todo ese tipo de aplicaciones. Y vamos a cerrar un poquito con la parte industrial, que es la que termina de complementar una propuesta nueva que tenemos que hacer para hacerles dentro de esta capacitación. Para eso vamos a ir primero un poquito de historia de la empresa, para que se ubiquen quiénes somos, a qué nos dedicamos y desde hace cuánto tiempo más o menos, y después vamos derecho a la parte normativa y los fierros. Conextube es una empresa que tiene actualmente 47 años de vida, cumplimos 47 años en abril de este año, nace en abril de 1979, nace como fabricante de conectores para caños, eso es lo que le da el nombre a la compañía. Conextube en el año 79 nace a partir de la necesidad de provisión de un conector para el caño flexible metálico con recubrimiento de plástico. Como bien saben, es raro que pase en Argentina, pero a veces pasa que hay problemas con las importaciones. Bueno, en esa época había problemas con las importaciones y un instalador electricista, que se llamaba Pablo, tenía que hacer el trabajo y tenía el caño, pero no tenía el conector. Ese señor electricista tenía dos hijos, uno que era tornero, al cual el padre le encomendó la tarea de ver si se animaba a fabricar ese conector. Ese tornero se animó a fabricar el conector con tan buenos resultados que su hermano, que era bueno comercializando, se dedicó a venderlo. Y aparece un cuento al mejor estilo Disney, pero es la realidad, así nace la compañía. La compañía nace con dos hermanos que se dedican a fabricar ese producto y venderlo, y al día de hoy llegamos a una planta que tiene 150 colaboradores, que está ubicada en el partido de William Morris, en Hurlingham, con un total de 45.000 metros cuadrados de superficie, 20.000 metros construidos, en los cuales se integran la planta productiva,
el departamento de ingeniería, el departamento comercial y el departamento de administración. Estamos actualmente pasando por una ampliación, estamos construyendo 10.000 metros cuadrados más. Todavía no puedo decir para qué, pero créanme que van a pasar cosas muy interesantes en esos 10.000 metros cuadrados. Y estamos ubicados exactamente en un punto geográfico estratégico. No sé si se llega a ver mi cursor ahí. Bueno, aquí está la planta. Para que tengan como referencia, está ubicada en un lugar que nos deja exactamente a 40 minutos prácticamente de cualquier lugar de Buenos Aires, del AMBA, por supuesto, ¿no? Esa ubicación nos da una gran ventaja porque nos permite llegar a prácticamente a cualquier lado de manera rápida. Además de eso, estamos trabajando tanto, por supuesto, en todo el territorio argentino, hacemos distribución en todo el país y hacemos exportaciones a Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, y en Centroamérica estamos trabajando muy fuerte en El Salvador, Perú y Guatemala. Estamos ampliando los negocios a Honduras y Costa Rica en breve. Para que se den una idea, en todo lo que es Mercosur, que bueno, Marcelo también es el responsable del área de Mercosur, estamos trabajando muy fuerte en lo que es productos de gremio, en convencionales, y también en productos de compañía, y en Centroamérica prácticamente de manera exclusiva en productos específicos para compañías eléctricas. Ahora vamos a ver un detalle de a qué me refiero cuando hablo de compañías y hablo de gremio en general. Por supuesto, hacemos ciclos de capacitaciones como esta. Estamos abarcando un total de 2.500 a 3.000 personas por año. Por supuesto, también hacemos visita a planta, que Dacros está más que invitado a traer a sus clientes y distribuidores a hacer una recorrida, que vengan a conocer cómo trabajamos y las instalaciones. Siempre, en realidad, a partir de que estrenamos planta, casi que obligamos a los clientes a que vengan con sus clientes a conocer la planta. No, perdón, esto ya fue una obligación. Lo estoy diciendo, los estoy obligando a hacerlo, no hay opción ya. Ya quedamos. Bueno, compromiso asumido. Compromiso asumido. También hacemos ciclos de soporte técnico exclusivo, por supuesto, yo soy una de las 3 personas que está a cargo de esa tarea, y la parte de atención al cliente, por supuesto, que es la que se encarga de llevar las tareas administrativas adelante. Ahora voy a pasar a un pantallazo general de lo que trabaja con Extube y después vamos a ver los detalles en particular. Yo recién usé dos categorías para definir nuestros productos, que son la categoría de gremio y compañía. Cuando vengan a conocer la planta se van a dar cuenta que es hasta una división física que tenemos dentro de la fábrica. ¿Por qué? Porque por un lado desarrollamos productos para el punto de acometida, el punto de conexión entre el usuario y el cliente, que son todos aquellos productos que una vez habilitada la energía pasan a ser responsabilidad de la compañía eléctrica. Entonces son las cajas de toma, las cajas de medidor, el tablero pilar o primer seccionamiento de la vivienda. Por supuesto, ahí están incluidos los gabinetes de medición colectiva y todas las variantes que hacen al punto de conexión entre usuario y distribuidora, ¿sí? Nosotros lo llamamos productos de compañía porque se trata de productos que son definidos por las compañías eléctricas. Conextube lo fabrica, pero la realidad es que la autoridad técnica sobre ese producto la conserva la compañía eléctrica. Que eso es lo que les decía, que participamos en la comisión de la AEA que refiere a esos temas puntuales. Recientemente incorporamos una línea de productos nueva, que es la línea de gabinetes para distribución subterránea, que son los comúnmente llamados buzones, que se usan en el punto previo a lo que sería la caja de toma, medidor y tablero principal, y después lo que es distribución aérea. Yo recién les decía que nuestro fuerte en Centroamérica es los productos para compañía. Bueno, esto que se ve acá arriba es un producto que aquí en Argentina no se utiliza, que se usa muchísimo en Centroamérica. Es una caja de distribución aérea para prevención de robo de energía. Y esta sí, que de hecho tiene el logo de Edenor, es una caja de distribución aérea convencional de Edenor. La otra parte de la compañía o el otro gran grupo de negocios es lo que se llama productos de gremio, productos que se utilizan normalmente en cualquier tipo de instalación, como ser canalizaciones plásticas y metálicas, que es lo que vamos a ver ahora, canalizaciones flexibles, prensacables, por supuesto, tanto en poliamida como en metal, en aluminio, y esta que es la línea que vamos a estar presentando hoy, aprovechando la excusa de hablar de canalizaciones, que es una línea de canalizaciones metálicas rígidas.
También tenemos lo que son cajas y gabinetes multifunción, las más conocidas como cajas de paso y derivación, que serían la línea Conexpol, Tablepol y Conexbox. Tenemos la línea Argenpol, que es una línea de gabinetes en plástico, en policarbonato específicamente, son el reemplazo directo a los gabinetes de chapa convencionales. Y después tenemos dos líneas de productos que hacen a la parte metálica de la compañía. Para que se den una idea, con Extube el 90%, el resto es todo plástico. Estos son líneas de productos que vamos a ver en detalle más adelante, para uso casi netamente industrial. Son productos con muy buenas prestaciones en cuanto a resistencia mecánica. Sí. Esteban, perdón, se cortó ahí la pantalla, así que te dejamos de escuchar. ¿Dónde me perdieron? 90%. Ah, claro, el 90% de nuestros productos son de fabricación en plástico, el 10% en metálico, que está compuesto por los prensacables metálicos, los conectores para caño metálico y las cajas de inyección de aluminio, perdón. Es la caja, este tipo de cajas y este tipo de cajas que también la vamos a ver más adelante en detalle. Ampliamos nuestra oferta en cuanto a industria con el tipo de gabinetes para protecciones termomagnéticas y tomas industriales, en básicamente tres versiones, las versiones fijas, las versiones portátiles y las versiones con cajas de inyección de aluminio. Acá estamos hablando de un mercado netamente industrial. También hay una buena porción en la parte de construcción. Y después los gabinetes DIN, que son los clásicos gabinetes para poner protecciones termomagnéticas y diferenciales. Aquí entra de vuelta a figurar la familia Argenpol, que viene hasta 96 módulos DIN. Después la línea Luxury y la línea Bombé, que son para uso netamente domiciliario. Estas tienen IP41 y estas tienen IP65. Incorporamos recientemente una nueva línea de productos que son los gabinetes para protecciones térmicas y diferenciales con grado de protección IP66. Este grado de protección es óptimo para que tengan como referencia para la industria alimenticia, por ejemplo. Son ambientes donde, por normativa, ellos tienen que lavar las áreas en las que están trabajando casi periódicamente, con lo cual, imagínense que la persona que está a cargo del lavado es poco frecuente o raro que tenga conocimiento sobre seguridad eléctrica, con lo cual es muy probable que mangueree un tablero. Entonces, un tablero con protección IP66 está preparado para resistir ese flujo de agua en directo. Y, por supuesto, en la industria harinera, que la harina es combustible, con lo cual es muy importante que la harina no entre al interior del tablero, ¿sí? Después tenemos una línea de visores que es muy práctica y muy cómoda cuando yo tengo que convertir una envolvente común en una envolvente para protecciones térmicas o diferenciales. Es un visor con grado IP67 que simplemente tengo que hacer el calado para colocar el visor y ya viene con las montantes para el riel DIN, con lo cual queda muy cómodo y muy bien presentado. Y por supuesto la línea que mostraba antes equipada, que la tenemos también vacía, que es la línea para protecciones térmicas y tomas industriales. Y acá, espero que marketing no se enoje, me adelanto a decirles que en breve, si no me equivoco, la semana que viene vamos a estar lanzando una ampliación de esa familia, incorporando una nueva versión y varios modelos nuevos también para las soluciones industriales. Después tenemos una pequeña porción de productos importados, que son las fichas y tomas industriales, que las estamos importando de Austria. Tenemos un partner en Austria desde hace ya varios años, por supuesto con calidad europea, que no hace falta destacar nada más. Y tenemos partners también que fabrican bajo licencia nuestra de protecciones térmicas y diferenciales y guardamotores también, y mando y señalización, desde golpe de puño, testigos luminosos, botones de parada, de marcha y diferentes tipos de configuraciones para mando y señalización. Esta imagen creo que nos sirve para terminar de graficar un poco cuál es la línea de soluciones que abarca hoy la compañía. Abarcamos desde productos que van en la sala de medidores, lo que decíamos antes, el punto de acometida, protecciones térmicas y diferenciales para toda la totalidad del edificio, shopping o grandes superficies, los materiales que se usan para la construcción de estos edificios. Para que se den una idea, el 90% de las constructoras utilizan este tipo de producto, ¿sí?
por supuesto los sistemas de canalizaciones y las envolventes para multifunción. Dicho esto, vamos a empezar a hablar un poquito de canalizaciones para instalaciones residenciales y terciarias y sobre todo la exigencia normativa y regulatoria. ¿A qué voy con esto? Hay dos grandes, digámoslo de alguna manera, como agentes de control en nuestro mercado, en el mercado eléctrico argentino, que son las normas y las regulaciones. ¿Qué es exactamente una norma? Una norma es básicamente una lista de instrucciones o una definición de cómo debe ser un producto, con qué debe cumplir un producto, ¿sí? Que abarca desde prestaciones, en nuestro caso eléctricas, hasta prestaciones en cuanto a la seguridad, ¿sí? Yo siempre uso el mismo ejemplo, pero es el más gráfico. Todos tenemos un teléfono en el bolsillo durante la mayor parte del día. A ese teléfono lo regula una norma y esa norma le exige, por ejemplo, que la batería no se sobrecaliente en exceso ni explote en el interior del bolsillo de una persona. Bueno, con un producto eléctrico pasa lo mismo, se le exigen las mismas cosas. Se le exige que tenga cierto tipo de reacción a las altas temperaturas, al fuego, un grado de aislación determinado, todas las cuestiones que hacen a el buen uso del producto y a la duración y seguridad cuando el producto ya está instalado. Las regulaciones, por otro lado, son las que se encargan de controlar cómo se utilizan esos productos, ¿sí? En el caso de que haya instaladores electricistas presentes, bueno, es la que les da a ustedes las pautas de cómo debe utilizarse ese producto, qué reglamentación se debe cumplir, qué tipo de instalación se puede hacer, qué tipo de instalación no se puede hacer, y sobre todo qué consideraciones particulares hay que tener en cuenta para el uso de los productos que están certificados bajo una norma determinada, ¿sí? Criterios para el uso y la instalación de una canalización. Vamos a ver primero qué es exactamente una canalización y en qué consiste básicamente una canalización. Sí, ¿alguien me quería hacer una pregunta? Bueno, sigo. Hago una aclaración. Si hay alguna duda o algo pendiente, o la escriben por el chat que Florencia está mirando, o interrumpen y me preguntan, así no sigo de largo y por ahí nos quedan temas colgados sin que se entiendan, ¿sí? Vamos primero a qué es un sistema de canalizaciones. Es un sistema cerrado para la protección mecánica y alojamiento de conductores aislados o de cables en instalaciones de energía eléctrica y otros servicios. Y acá empieza la primera cuestión fundamental. La canalización, básicamente, es un sistema de protección de cables. Es la manera que yo utilizo para proteger los cables que van de un punto a otro, ¿sí? Entonces, para empezar, me adelanto un poco lo que vamos a hacer más adelante, pero tengo que tener en claro qué prestaciones va a tener cada una de las opciones que estoy mostrando: caño corrugado, caño rígido plástico, caño flexible metálico o caño rígido metálico, y qué contraprestaciones va a tener también, ¿sí? No es indistinto usar una opción en cualquier tipo de instalación, ¿sí? ¿Qué es la definición que yo tengo que tomar o cuál es la reglamentación que yo voy a utilizar para definir qué tipo de canalización voy a utilizar? Justamente las recomendaciones de la AEA, la resolución de la AEA 9364, 5.552, la resolución 7, que es la que más conocemos todos. Hay varias resoluciones que hacen a las canalizaciones en instalaciones tanto domiciliarias como industriales, ¿sí? De hecho, hay una particular para hospitales y lugares con grandes afluencias de público. Hoy vamos a tomar como ejemplo la 552, que nos dice justamente eso: la elección de canalizaciones, conductores y cables, tener en cuenta el método de protección de las influencias externas, incluyéndose también las conexiones, terminales, soportes y envolventes. Acá está lo que les decía antes. No da lo mismo usar cualquier tipo de canalización en cualquier instalación. Yo tengo que tener en consideración varias situaciones particulares. La primera de todas es las influencias externas. Y acá estamos hablando directamente de lo que pasa afuera del caño, ¿sí? Que puede ser influencias del medio ambiente, usuarios y modos de uso y características de la construcción. No da lo mismo usar un caño en una instalación que está
bajo resguardo dentro de un galpón que una instalación que está intemperie. No da lo mismo si dentro de ese galpón se trabaja con maquinaria pesada o se trabaja simplemente transportando cosas con carritos, ¿sí? Imagínense que golpear un caño con un carrito no es lo mismo que golpearlo con un montacargas, ¿sí? Con lo cual ya el caño tiene que estar preparado para cierto tipo de resistencia mecánica. Y por supuesto la característica de la construcción. Si es una construcción fija, es móvil, el edificio está en un lugar con sismos frecuentes. Bueno, tenemos la tragedia reciente de Venezuela que obviamente tiene sus consecuencias, pero la instalación eléctrica también tiene que estar preparada para esas situaciones. En Venezuela, en Chile, en lugares donde hay sismos frecuentes, no es lo mismo el caño que utilice, ¿sí? Bueno, eso es un factor que debo tener en cuenta. Por supuesto, las condiciones internas, ¿no? Las sobretensiones, el aporte del cortocircuito, el nivel de carga y el nivel de corriente que va a pasar por esas canalizaciones también es algún factor que debo considerar siempre, ¿no? Por ejemplo, esto es un extracto directo de la 364. Fíjense las influencias externas que debo considerar. Temperatura ambiente, menos 20 grados. Menos 20 grados ya de entrada me dice que el plástico no lo voy a poder utilizar. Por ejemplo, los materiales que se utilizan hoy para fabricar canalizaciones plásticas soportan, en el mejor de los casos, 15 grados bajo cero, ¿sí? En cuanto a más 50 grados, no hay problema, cualquiera lo soporta, pero ya ese rango me está indicando que, ok, plástico no es lo apropiado para este tipo de instalación, ¿sí? Presencia de agua, si hay presencia de cuerpos sólidos o extraños, también el grado IP. ¿Qué es el grado IP? No sé si están todos en línea con qué es el grado IP, pero igual lo explico brevemente para que lo tengamos todos claros. El grado IP es el nivel de protección que puede llegar a tener un envolvente o un sistema de canalizaciones en cuanto a prever o evitar el ingreso de líquidos y de sólidos, ¿sí? El grado IP generalmente está compuesto por dos números. El primer número hace referencia a el grado de protección que tiene contra sólidos y el segundo, el grado de protección que tiene contra líquidos. Yo recién ponía el ejemplo y hablaba del producto que es ideal para la industria alimenticia, que es IP66. Bueno, ese producto tiene protección total contra ingreso de polvo. Para que se den una idea, el ensayo que se le hace es poner la envolvente dentro de una cámara de circulación de talco durante 24 horas. Pasadas esas 24 horas se verifica si hubo talco o no en el interior de la envolvente. El talco se utiliza porque es uno de los polvos más finos que hay. La harina también es un polvo más fino. Entonces, lo que voy a verificar es si puede entrar o no. Y la segunda cifra, en cuanto a agua, directamente se le tira chorros de agua a presión de forma directa, de lleno a la envolvente y se verifica si entró agua o no en el interior, ¿sí? Bueno, esos dos números son los que yo tengo que tener en consideración si la instalación, por ejemplo, tiene presencia de agua, ¿sí? Depende del nivel de presencia de agua, voy a tener que elegir un grado IP determinado. Y de líquidos y de sólidos también. Presencia de sustancias corrosivas, ¿sí? Hay sustancias que corroen los metales, pero no corroen el plástico. Y viceversa también, sustancias que corroen el plástico y no el metal. Bueno, esa es una consideración que tengo que tener en cuenta. Sí, la resistencia a los rayos solares también, ¿sí? Después, bueno, resistencia mecánica, el grado del impacto, vibraciones, que es lo que les decía antes, si está en unas zonas con sismos frecuentes o incluso si estoy armando una instalación eléctrica donde hay maquinaria con mucha vibración y esa vibración afecta a la instalación, ¿sí? Bueno, y después aspectos particulares de, esto ya es más propio de una instalación a intemperie, sea presencia de flora, moho, fauna o insectos, vientos fuertes, ¿sí? Son todas consideraciones que uno tiene que tener antes de elegir el producto que va a utilizar. Bueno, el tipo de clasificación de instalación también, si es una instalación que se está haciendo con material de construcción húmedo, seco o un sistema de instalaciones antisísmico. Acá ya vemos el caso puntual donde se especifica el tipo de sistema que se va a utilizar. Si se almacena materiales combustibles o no, rodados, animales. ¿Ven cómo cada uno de los factores me va llevando y me va acotando el tipo de elección que voy a hacer sobre el producto, ¿no?
de vuelta a lo que decía antes, si el destino va a ser depósito, oficina, vivienda, taller, si es de fácil o difícil evacuación. Este es un ejemplo que pone la AEA para tener como referencia el tipo de instalación con el que se va a trabajar. Es una instalación con temperatura ambiente menos 5 grados más 40. ¿Qué significa eso? Puedo usar plástico o puedo usar metal, o usar cualquiera de las dos. Niveles de humedad ambiente de 5 a 95%. Ya me está diciendo que tiene que ser una instalación estanca. Tiene que tener un grado IP elevado, ¿sí? Presencia de agua despreciable, presencia de cuerpos sólidos despreciables. Bueno, la única influencia sería la humedad en este caso. No voy a tener chorros de agua directos, ni voy a tener ingreso de polvo o materiales sólidos de manera directa. Presencia de sustancias corrosivas o contaminantes normal, y significa que no va a haber presencia frecuente, ¿sí? Exposición indirecta a las descargas atmosféricas, eso ya hace más referencia a la parte eléctrica neta, no a la parte, digamos, mecánica de las canalizaciones. Resistencia al impacto y vibración, baja severidad, con lo cual no necesito una resistencia al impacto elevada. Flora y moho, no hay riesgo. Presencia de fauna, no hay riesgo. Radiación solar despreciable y efectos sísmicos despreciables, ¿sí? Influencia electromagnética despreciable y condiciones de evacuación fáciles. ¿Qué significa esto? Que el producto no va a estar sujeto a grandes exigencias. La mayor complejidad que voy a tener en este tipo de instalación, por supuesto los metros sobre el nivel del mar, me hace influencia directa sobre el tipo de protecciones que tengo que utilizar, eso seguro, pero lo que me indica es que es un lugar con mucha presencia de humedad, nada más que eso, ¿sí? Con lo cual yo ya tengo claro que no es una instalación que no va a estar sometida a grandes riesgos, ¿sí? Bueno, este tipo de guías son los fundamentales para entender qué tipo de instalación voy a tener que ejecutar. Vamos a ver un poquito ahora qué normas son las que regulan el tipo de canalizaciones. Yo les decía antes que estaban las normas que definen el producto y las regulaciones que definen básicamente cómo se ejecuta el producto. Para que tengamos una referencia fácil, las normas son las que controlan cómo trabaja la fábrica, el fabricante del producto, y las regulaciones son cómo trabaja el instalador con el producto en la obra, ¿sí? Bueno, las normas, lo que nos regulan a nosotros los fabricantes, es el conjunto de especificaciones y reglamentaciones que debe cumplir un producto, que es lo que vimos antes. Puntualmente en canalizaciones es la norma IRAM 62386 o la IEC 61386, son básicamente la misma norma. Una corresponde al organismo de normalización argentino y la IEC corresponde al organismo de normalización internacional. La que nos compete ahora y que vamos a ver en este caso es la 62386-21, que son sistemas de caños rígidos, y la 62386, que es la norma que regula los caños flexibles, ¿sí? Acá voy a hacer un detalle en lo primero que especifica la norma y que es lo que ustedes van a identificar muy fácilmente a la hora de elegir un producto, que es el marcado. ¿Qué es lo que yo tengo que ponerle al producto para que ustedes fácilmente sepan si les va a servir o no en el tipo de instalación que habíamos antes, ¿sí? Y esto es, que quede claro ahora, es obligatorio. Conextube como fabricante tiene que poner este marcado, ¿sí? Primero que nada tengo que indicar bajo qué norma estoy fabricando el producto. Acá estamos viendo el marcado de una cañería flexible, con lo cual la norma de referencia es la 62386-23, ¿sí? Y después, por norma, estoy obligado a poner estos 4 cifras. Perdón, estoy poniendo el cursor en otro lado. Ahí está. Estas 4 cifras, estos primeros 4 números tienen que estar sí o sí siempre en el marcado. Estos son opcionales, ¿sí? En algunos productos se ponen, en otros no, pero hacen a la identificación de para qué es el producto. Fíjense, el primer número me hace referencia a la resistencia a la compresión que va a tener el producto. O sea, qué nivel de aplastamiento va a soportar, ¿sí? El segundo número, la resistencia al impacto. Acá estamos hablando del ejemplo de chocarlo o no con un montacarga. ¿Qué fuerza de impacto va a resistir el producto? ¿Sí? La tercera cifra, que se perdió por ahí
el llamado, acá está mal colocado, este va acá. Es la resistencia a la temperatura mínima. O sea, ¿cuántos grados bajo cero va a soportar el producto? Y acá hago una aclaración. No significa que el producto plástico se va a romper pasado los menos 5 grados de temperatura. Significa que va a perder propiedades mecánicas. Para que sea una idea, el plástico, cuanto más lo enfrío, más se endurece. Y cuanto más se endurece, menos resistencia tiene al impacto y a la compresión, que son los dos primeros números que vimos antes. Entonces yo tengo que tener muy en claro cuál va a ser la temperatura mínima del ambiente donde voy a utilizar el producto para saber si puedo o no usar plástico, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, las resistencias de temperatura máxima también, que es la cuarta cifra. ¿Sí? Acá tengo que tener bien en claro porque el plástico, obviamente, cuanto mayor es la temperatura, más se debilita. Llega al punto en que se derrite, literalmente se derrite el plástico. Alguna vez de chicos hemos jugado a quemar plástico y vemos lo que pasaba, ¿no? Bueno, es algo muy similar. Por supuesto, la resistencia al curado es un dato importante que me interesa saber, sobre todo para el momento de la ejecución de la obra. Propiedades eléctricas, por supuesto, si es aislante, si no es aislante, el grado de aislación que tiene. Resistencia a la corrosión, esto hace referencia exclusiva a las canalizaciones metálicas. Resistencia a la tracción, que hace referencia a si la instalación va a tener vibraciones o no, o si no tanto el caño, sino el conjunto, caño, conector y la caja, si va a resistir los tirones, por ejemplo. Propagación de la llama, esto es muy importante en canalizaciones plásticas. Yo tengo que saber si el producto que estoy utilizando va a propagar un incendio o no, ¿sí? Si lo va a provocar incluso por sobrecalentamiento. Bueno, sepan que todas las canalizaciones plásticas, desde el punto de vista de seguridad de la instalación, tienen una exigencia fundamental, que ninguna debe ser propagante de la llama. Habrán escuchado por ahí que está tajantemente prohibido el corrugado naranja para instalaciones eléctricas de potencia. ¿Por qué? Justamente porque no asegura la autoextinguibilidad, que si el producto toma llama, se enciende, se apague sin propagar el incendio, ¿sí? Bueno, todos los productos para uso eléctrico de potencia tienen que ser sí o sí propagantes autoextinguibles, que no propaguen la llama. Y después el último número, si soporta cargas suspendidas. Si voy a colgar el caño a algún lado, si efectivamente va a soportar el peso de los cables que van a pasar por adentro. ¿Sí? Hay un señor que hizo una pregunta. Dígame. Dice, en un sótano de edificio aguanta estas cajas. ¿Cómo? Dice, en un sótano de edificio aguanta estas cajas. Si en un sótano de edificio aguanta estas cajas. Me imagino que me estás preguntando por la humedad o demás. ¿Querés abrir el micrófono y me haces la pregunta? Carlos, ¿volvió a escribir? No. Bueno, a ver, suponiendo que me haces la pregunta en cuanto a la humedad. Sí, no, yo lo que te... Hola, sí, perdona. Lo que No, si cuando vos vas a instalar estas cajas, digamos, hacer un reemplazo de caja, ¿aguantan la humedad, todo eso, el polvillo de abajo digamos, donde se ponen las cajas ahí en los edificios? Claro, en ese caso vos tenés que utilizar un sistema de canalizaciones estanco, que tenga un IP que soporte el polvo circundante. En un sótano, bueno, depende cómo esté el sótano, puede que haya inundaciones o no. Si se inunda, tenés que considerar una instalación que soporte el nivel de agua, con lo cual sí o sí tenés que usar una instalación estanca, ¿sí? Esa es la salvedad que tenés que tener en cuenta. A ver, durante la construcción y la obra, obviamente hay que tener precaución de sellar todas las canalizaciones para que no les entre el polvo, ¿no? Porque si bien podés estar armando una instalación que no es estanca, en el momento de la ejecución de la obra, el polvo circundante es permanente. Entonces, bueno, hay que tener la precaución de sellar todas las canalizaciones o los lugares por donde pueda entrar polvo para después, cuando se termine esa fase de la obra, continuar con la canalización. Pero si es un lugar, como vos decís, que puede haber humedad o presencia de agua, directamente hay que ir a una instalación estanca, por más que esté en el interior. ¿Se entendió la respuesta? Bueno. Esteban, ¿puedo hacer la consulta? Sí, claro. El tema de la resistencia a las cargas suspendidas, ¿es, como dijiste vos, el peso que soportan los caños adentro?
A ver, ahí no estamos hablando únicamente del caño, estamos hablando de la instalación. O sea, es el caño, el conector para caño y la caja sobre la cual estoy conectando el caño. Lo que me va a determinar la norma es si va a soportar el conjunto caño-conector, el peso del caño más los cables que están adentro del caño, ¿sí? Es una combinación entre el ensayo de tracción y carga suspendida. ¿Por qué? Por lógica, si el conector de caño soporta X fuerza de tensión, X tirón hacia afuera para desconectar el conjunto caño-conector, en carga suspendida va a pasar algo muy similar. ¿Se entiende? Sí, no, a mí lo que me llama la atención es que la norma diga que los caños tienen que tener un índice indicando la resistencia a la carga suspendida, cuando el caño debería estar fijado como Dios manda, como también dice la norma, y no tendría por qué el caño soportar más allá de un vano de 1,50 m entre fijaciones. Sí, claro, el caño rígido. No entiendo qué le pondrías adentro un caño que haga que se doblen en 1,5 m. No, en realidad eso es caño rígido. En caño flexible, por ejemplo, vos podés tener la salida de una máquina con el caño hasta el punto de anclaje o fijación. Bueno, ese tramo tiene que soportar la carga suspendida. Está bien, pero ahí iría un caño metálico ya, no iría un caño plástico en la salida de una máquina. Claro, un caño metálico, por supuesto. Sí, bueno, me diste el pie para hacer una acotación que no hice antes. Cuando se hacen estos ensayos, no de nada, y se determinan, por ejemplo, los IP, ahí, a ver, el ensayo no se hace únicamente sobre el caño, se hace sobre el sistema que estoy ofreciendo. Entonces, cuando el organismo certificador va a ensayar mi producto referente al IP, tracción y cargas suspendidas, me va a pedir a mí como fabricante que le entregue el caño y los conectores que ofrezco con el caño. ¿Se entiende? Porque si hago ensayo sobre un IP, de IP sobre un caño solo, no tengo manera de certificar que cumple. Tengo que entregar el accesorio que va con ese caño. Ahí me dio Carlos el pie para hacer esa pregunta justamente y cierro un poco ahí el concepto. Todo lo que sea IP, tracción y carga suspendida se hace con el accesorio. Bueno, esto es un poco lo que, como para cerrar lo que veníamos hablando antes. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener siempre al momento de hacer una instalación con canalizaciones? Lo que decíamos recién, si es una instalación eléctrica o servicios, si es servicios puede ser señales débiles, datos. Bueno, si es potencia o datos, si va embutida o si va a la vista, el criterio técnico, por supuesto, el grado de aislación que tengo. Para que tengan idea, grado de aislación 1 significa que es una instalación que requiere sí o sí la puesta a tierra de la canalización. Siempre que trabajamos con canalizaciones metálicas, como tiene conductividad eléctrica, tengo que hacer la puesta a tierra de la canalización. Si es aislante grado 2, eso significa que no necesita la puesta a tierra la canalización. Hago aclaración, no estoy hablando de la instalación, sino de los caños que uso para la instalación. Entonces, si es grado 1, va con puesta a tierra, si es grado 2, no es necesario. Lo que veíamos antes, las condiciones del entorno, que me lleva inmediatamente el grado de protección. Un poco lo que veíamos recién con el tema del sótano. IP41, ambiente seco y limpio. IP66 o mayor. IP55 o 54 también es válido para ambientes húmedos, sucios o intemperie. Acá la salvedad va con el nivel de exposición que tengo a líquidos y sólidos, pero básicamente el resumen de lo que vimos antes pasa por acá. Por supuesto, bueno, el tipo de canalizaciones que hago, ¿no? Lo dice bien la resolución de la AEA, la ortogonalidad de las canalizaciones. Tengo que hacer tendidos en ángulos rectos, no puedo hacer cruces o curvas raras. Básicamente, ¿por qué? Porque el día que la persona que tiene el departamento o vive en la casa, que no sabe nada, y quiere poner un cuadro acá, va a hacer un agujero acá. Bueno, que no haga un agujero sobre la canalización. Por eso se pide siempre la ortogonalidad o que no haya ángulos, que siempre haya ángulos rectos en las canalizaciones, ¿sí? Un poquito de la oferta que tenemos hoy en día. Bueno, por supuesto las canalizaciones plásticas rígidas con todos sus accesorios, las
cajas eléctricas, los conectores para caño, las uniones caño a caja, las curvas, la posibilidad de curvar o no el producto con un resorte especial. Por supuesto, acá estamos hablando tanto de productos IP40 o 44 como IP66, en lo que es caño rígido plástico. Las variantes de oferta que hay en caño rígido plástico desde 16 a 50 milímetros de diámetro, en tramos de 3 metros. Acá es lo que veíamos antes, el grado de clasificación. Acá estamos hablando de resistencia a la compresión, resistencia al impacto, temperatura mínima de trabajo, temperatura máxima de trabajo, si es curvable o no, la rigidez dieléctrica, que esto es directamente el nivel de aislación que tiene el plástico, resistencia a la penetración de cuerpos líquidos y sólidos, desde IP41 hasta IP66. Esto que es muy importante, el nivel de propagación de la llama. Acá estoy hablando, por ejemplo, si algo se prende fuego en la instalación, si el caño va a propagar o no la llama. Pensemos Perdón, Esteban, te interrumpo un segundo porque justo ahí Omar levantó la mano. Sí, Omar. No, aviso que yo no estoy pudiendo leer el chat, así que... No. Bueno. Omar, vence la timidez. Bueno, estaba con el tema de la llama. A ver, pensemos lo siguiente. Un sistema de canalizaciones es básicamente la manera que yo tengo de propagar un incendio, porque el caño está pasando por toda la vivienda, ¿no? Bueno, imagínense qué pasa si yo estoy utilizando un plástico que no es autoextinguible. Se prende fuego una cajita de tomas y la llama va por el caño por toda la vivienda. Bueno, por eso es muy importante y es fundamental que las canalizaciones no sean propagantes de la llama. Ahí ven que dice B0 Perdón, Sí. No, la pregunta ya te la hice, es la de las cargas suspendidas. Ah, perdón. Vos eras Omar, perdón. Yo soy Omar, sí. Bueno, a ver, decía, dice B0-UL94. UL94 es la norma que regula el ensayo que hay que hacer al producto. B0 es el grado de clasificación en cuanto a la autoextinguibilidad que tiene. B0 significa que si el producto se enciende, acá en el extremo del caño se enciende, y retiro la llama, se apaga inmediatamente. La norma dice antes de los 5 segundos. Pero si agarran un caño de PVC y lo prenden fuego con el encendedor en la punta, se va a apagar inmediatamente, ¿sí? Eso significa que no va a propagar de ninguna manera un incendio, ¿sí? Bueno, el grado de protección contra los rayos ultravioleta, por supuesto, para instalaciones intemperie, ¿no? Esto significa que el material no se va a degradar por los rayos del sol, por la exposición de los rayos del sol. Hago una aclaración, paréntesis, comillas y muchas comillas. Ningún plástico tiene resistencia eterna a los rayos del sol. Lo que me pide la norma es que al menos dure 5 años sin mostrar signos de deterioro, ¿sí? Y cuando digo signos de deterioro me refiero a que empieza a ponerse amarillo o a cambiar el color del material. Eso que me va a indicar a mí como instalador, que si ya noto que un plástico se está empezando a poner amarillo, bueno, tengo que hacer controles periódicos para ver el nivel de degradación del plástico. La norma dice que tiene que soportar 5 años. Depende de dónde puede soportar, 5, 10, 15 o 4 o 3. ¿Y a qué me refiero con esto? El nivel de exposición. Si el nivel de exposición es solo los rayos del sol o también tiene que soportar el calor. Por ejemplo, si estoy colocando en el techo en un techo de chapa el caño, y ahí lo voy a estar sometiendo no solo a los rayos del sol, sino al calor mismo de la chapa. Estoy juntando 2 agentes que están atacando el plástico, ¿sí? Con lo cual tengo que tener en consideración eso. ¿Es aconsejable hacer un tendido plástico en un techo de chapa? No, de ninguna manera. No porque no resista los rayos del sol, porque estoy combinando sol y calor, ¿sí? Y sobre todo calor extremo, que es el de la chapa cuando se calienta. Bueno, eso también es uno de los factores que tengo que indicar con el producto y
tengo que ensayar mi producto bajo esa norma. Después lo que es accesorios, bueno, por supuesto, curvas, conectores, el resorte para doblar el frío del producto y el sellador para convertir un accesorio IP40 en IP66, ¿no? Y el otro accesorio que es complementario del caño, ya sea corrugado o rígido, que es las cajas para uso eléctrico. La clásica Miñón, si se puede pintar el caño de PVC, se puede pintar el caño de PVC. ¿Es aconsejable? Depende de la situación. Si lo vas a pintar de negro en una instalación de intemperie, no, porque el negro levanta mucho más temperatura que cualquier otro color. Si lo pintás de blanco no va a pasar nada, pero el color va a influir en una instalación de intemperie, repito, en cuanto vas a sobreelevar la temperatura, ¿sí? Cubrirlo con membrana puede ser una opción, sí. Puede ser una opción porque la membrana es reflectante, con lo cual no va a levantar tanta temperatura. Sí, podría ser una opción. Lo que pasa es que obviamente el cubrirlo con membrana tenemos una cuestión práctica, queda escondido el caño. El día de mañana no sé por dónde está pasando la canalización. ¿Se entiende? Pero sí, se puede pintar, no hay problema. Siempre y cuando tenga claro dónde lo voy a instalar. Por supuesto, en instalaciones interiores se puede pintar de cualquier color, no hay problema, y es una cuestión puramente estética, no va a afectar al material. Pero es eso. Y por supuesto, desde el punto de vista químico, no, la pintura no lo afecta de ninguna manera. Les decía, las cajas para uso eléctrico, tanto para interiores como para exterior, estancas o para uso interior. Y acá vamos a empezar a hablar yo les decía, una línea de soluciones nueva que tenemos, que surge a partir de una alianza estratégica que hicimos recientemente. Aclaro de entrada, no vamos a vender cuchillos, son muy buenos, los cuchillos para asado sobre todo son excelentes, pero no vamos a vender cuchillos, vamos a vender la línea eléctrica de Tramontina. Tramontina es una empresa centenaria en Brasil, tiene 110 años de vida, tiene 50 de vida la división eléctrica. A pesar de que acá la conocemos más por los cuchillos y los tenedores que por la línea eléctrica, pero nosotros somos los representantes exclusivos de Tramontina Electric, la división eléctrica en Argentina. ¿Qué es lo que hicimos con ello? Bueno, lo que hicimos fue ampliar la línea de canalizaciones llevada al nivel industrial. ¿Con qué? Con la línea de caños rígidos por supuesto para intemperie y galvanizados, la línea de cajas de paso, y nos sirvió a nosotros para complementar nuestra oferta de productos a nivel industrial. Nosotros ya teníamos el caño flexible, teníamos las cajas CAP y las cajas HSA, y la alianza que hicimos con Tramontina nos permite terminar de ofrecer la línea de canalizaciones a nivel industrial. Acá, pasando un poco a lo que habíamos al principio, los productos que voy a tener para elegir el tipo de instalación que voy a hacer. Bueno, la idea de hacer esta alianza con Tramontina surgió de esa necesidad. Veíamos que en el mercado había mucha oferta del otro tipo de canalizaciones y muy poca de esta. Entonces, bueno, básicamente con Extube y Tramontina empezaron a charlar en equipo y empezar a definir un sistema de soluciones que estuviese al nivel de soluciones que trabajaba con Extube. Entonces, bueno, desarrollamos en conjunto esta línea de productos. Si bien alguno conocerá Tramontina de otras épocas, bueno, la alianza surge a partir de eso, de la necesidad de Tramontina de tener un partner en Argentina de peso, que tuviese muy buena llegada a distribución al país, y de con Extube de buscar un partner que estuviese tuviese los estándares de calidad que nosotros trabajamos para este tipo de soluciones. Y la verdad que, bueno, estamos satisfechos de los dos lados. Hemos encontrado una relación muy fructífera y que está dando resultados mejores a los esperados con tan poco tiempo. ¿Qué es la oferta que tenemos con la alianza Tramontina con Extube? Por supuesto, las cajas para poner teclas, tomas, mando y sincronización, caja de derivación, paso de derivación convencionales, para canalizaciones de media, 3/4, 1, 1/4, 1,5 y 2 pulgadas.
Fíjense acá que tenemos las dos versiones, la versión para interior y la versión para exterior con los accesorios estancos. Acá un paréntesis en algo que siempre hay que hacer foco. Yo les decía antes el tema de las normas. El tema de las normas me define a mí cuál es el mínimo que debe cumplir un producto en cuanto a... Y hago una diferenciación entre normativa y calidad. Siempre se las usa como sinónimos, pero soy convencido de que no son sinónimos. ¿Por qué? Y pongo el ejemplo clásico. Si hay alguien muy joven y no sabe qué es, pregúntele a un adulto. Si tengo un Fiat 600 y tengo un BMW, los dos me llevan al destino, pero los dos no me llevan de la misma manera, ¿sí? En verano en un Fiat 600 me muero de calor y en un BMW no. En uno llego más rápido y en otro llego más despacio. Bueno, en productos eléctricos la diferencia también es así de sustancial. Un producto puede cumplir con la norma, pero los estándares de calidad pueden no ser los mismos. En ese sentido, con Extuve siempre buscó estar por encima de lo que pide la norma, y de hecho nuestros productos están en muchas situaciones sobrados de lo que pide la norma, y la alianza que hicimos con Tramontina pasa también por ahí. No buscamos un producto que cumpla con la norma, sino que buscamos un producto que esté por encima de ese estándar normativo. Y en esto me refiero a las prestaciones, a la performance de un producto. El producto cumple con la norma y un poco más, ¿sí? Y esto, créanme, que no solo es una cuestión de prestigio hacia la marca o hacia Conextuve o Dacroce como representante de Conextuve. Es una cuestión también de prestigio hacia la instalación eléctrica que lo hace. Y acá siempre digo lo mismo. La carta de presentación de una fábrica o un distribuidor son los productos que comercializa, pero la carta de presentación de un instalador es la instalación que realizó, ¿sí? Y no siempre da lo mismo una carta de presentación con productos que solo cumplen la norma que con productos que tienen un estándar de calidad determinado. A mí me ha tocado de joven estar en el lugar de ustedes, ser instalador y hacer proyectos y hacer trabajos, y la verdad que nuestra carta de presentación en esa época, digo nuestra porque muy poquito, pero participé de ese lado, es la calidad y la terminación de los productos que utilicé. Y la persona que no es idónea se fija en esas cosas y me define a mí como instalador a partir de esos detalles. Entonces, bueno, me parece que es importante tener en claro eso justamente también para poder justificar por qué se elige un material y no otro, ¿no? Bueno, Tramontina tiene eso, tiene unos estándares de calidad muy elevados, tienen unos procesos de control de calidad muy altos que dan cierta tranquilidad para vender el producto y para utilizarlo. Dice que hay muchos productos chinos que evitan electricidad porque se han prendido fuego. Claro, bueno, pasa eso también. Hay productos que pueden cumplir con la norma o no cumplirla, depende del tipo de importaciones que se hagan y de controles que tengan los productos al momento de importación. Conextuve, por definición, no trabaja con ningún producto que no esté certificado, por ejemplo. Hay una línea de productos que son de alguna manera a medida. Bueno, hay opciones que directamente no las ejecutamos. Ahora vamos a ver más adelante la parte de tableros de obra. Nosotros no vamos a fabricar nunca un tablero de obra que no cumpla con la normativa de seguridad eléctrica. ¿Se entiende? Que es un poco lo que decías vos recién. Perdón, se me fue tu nombre. Carlos. Hay estándares y estándares. Nosotros preferimos estar del lado de la seguridad eléctrica siempre. De hecho, habrán visto en redes sociales y demás que permanentemente estamos haciendo campañas en pro de la seguridad eléctrica. Realmente queremos llevarlo como bandera y que quede claro que es nuestro objetivo. Por ese motivo, tampoco buscamos ser los más baratos del mercado, justamente, ¿no? Porque no, todo eso tiene un costo. Bueno, la contrapartida es esa. Y me diste el pie, Carlos, a lo que les decía antes. La carta de presentación de un instalador y la justificación de por qué elige un costo sobre otro pasa por ahí. ¿Entiendes? Yo les decía recién, y uso esta foto como puntapié para el slide que viene, el tema de la estanqueidad. Esto es una instalación IP41, esto es una instalación IP54 o superior. Bueno, ¿cómo se logra eso? La gran ventaja que tenemos con la línea de Tramontina es que no tiene accesorios IP40 y accesorios IP54. Lo que tiene es complementos para el accesorio IP40.
Y los complementos para el accesorio IP40 son justamente las juntas de sellado o los componentes, perdón, se me fue, ahí está, o las juntas de neopren para sellar las cajas. Entonces, ¿qué significa? Que si yo cuando tengo que comprar para hacer una instalación eléctrica no voy a tener que comprar dos tipos de accesorios. Compro todos los componentes que voy a utilizar, las cajas, los conectores, los caños y demás, y después en una bolsita me llevo los componentes que voy a necesitar para la parte intemperie de la instalación. Parece una tontería, pero es un ahorro de costo significativo, es un ahorro logístico importante, al distribuidor le ahorra muchísimo espacio en la estantería también, es una gran ventaja en ese sentido, con lo cual la instalación no se me va a encarecer significativamente si la tengo que hacer estanca o no. Parece una tontería, pero del lado de ejecutar la obra, la verdad que es una gran ventaja, ¿sí? Por supuesto tenemos juntas de sellado para la conexión del caño con el conector, del conector a la caja, que no es un dato menor. Siempre se controla que haya una junta sellando caño-conector, pero no siempre se controla que haya una junta sellando conector-caja, que es ahí donde puedo tener el ingreso de agua a sólidos. Y por supuesto, bueno, los roscados y demás, ¿no? Pero son detalles que hacen a la diferencia significativamente. Esto hablando siempre de cajas para canalizaciones o poner tomas y teclas domiciliarios, ¿no? O industriales también. Después, para lo que son instalaciones subterráneas, tenemos las cajas de paso y derivación o cajas auxiliares que vienen con tapa reversible. Esta tapa se puede dar vuelta y del otro lado simplemente una tapa lisa. Viene con este dibujo para evitar el deslizamiento, o sea, pueden ser tapas transitables sin riesgo. Fíjense, incluso como vienen con los agujeros ya roscados para poner las conexiones. Después tengo este tipo de caja múltiple redonda, que esta sí es estanca IP66. Acá estamos hablando netamente de instalación intemperie o con altos niveles de contaminación, ya sea de polvo o líquido. Por supuesto, la pintura es no propagante de la llama, ¿sí? Y es pintura electrolítica. ¿Qué significa que es pintura electrolítica? Y esto lo vamos a ver también en nuestras cajas CAP. Es pintura fijada por estática y fundida en horno. Es la pintura en polvo que se funde con el material. Obviamente no funde el aluminio, ¿no? Es fundida a bajas temperaturas. Pero ¿esto qué me asegura? Que no se desprenda fácilmente por rayones o demás. De hecho, uno de los ensayos que se le hace a este tipo de pintura es rayarla con una herramienta que es muy similar a un tenedor. Tiene 4 puntas filosas y se pasan por acá. Bueno, lo que me va a exigir la norma es que simplemente me queden las rayas de las puntas, no haya desprendimiento ni descascaramiento de la pintura, ¿sí? Bueno, eso parece una tontería, pero hace a la terminación del producto y sobre todo a la resistencia a la aislación y a los agentes atmosféricos y químicos. Por supuesto, también tenemos la línea de catalizaciones rígidas completas, caño galvanizado, liviano, y me faltó acá en el slide el pesado también. Esta gran diferenciación, ¿a qué hace referencia? A la resistencia mecánica exclusivamente, si el caño va a soportar o no impactos y si va a resistir o no compresión, ¿sí? Bueno, está también esas dos opciones. Está, por supuesto, la canalización flexible que forma parte de la historia de Conextube desde hace décadas, que acá está un poco lo que vimos antes. Dice IP67 está queda garantizada. ¿Con qué? Con el conector para el caño, siempre. El conjunto caño-conector es lo que me va a asegurar la estanqueidad, ¿sí? IP67 significa que este producto este conjunto hasta puede llegar a estar sumergido provisoriamente, ¿sí? Bueno, estos son los detalles de diámetros y presentaciones, pero bueno, es para que tengan una idea de cuál es el nivel de alcance que puede llegar a tener una instalación. Como recién me preguntaba Carlos, puede ser la salida de un motor que va a una caja de paso y ahí termino de cerrar el circuito, ¿sí? Y después, bueno, la cantidad de accesorios y ofertas que puedo llegar a tener en una instalación, que es un poco lo que les decía antes. El caño flexible con su conector puede entrar a una caja, de ahí puedo salir con el conector a un caño rígido y terminar de armar el conjunto, ¿sí? Por supuesto, también en la parte metálica tenemos los 3 tipos de fijación del caño a la pared.
o a la máquina si estoy saliendo inmediatamente de una máquina. El tipo de grampa de fijación de tipo chaveta se le suele decir, que es para una fijación que me va a exigir altos niveles de vibraciones, por ejemplo. O la convencional en omega y en U para fijaciones en instalaciones donde no tienen grandes exigencias mecánicas, ¿no? Esto es un poco algunos detalles de comparación de algunas ventajas características con lo ya conocido en Argentina. Bueno, es que esto hace un poco lo que les decía antes, pero voy a tomar un poquito de agua. Bueno, ahora sí. Esta que está acá al costado es la de Tramontina. Esta es una convencional. Fíjense este detalle que no es menor, sobre todo cuando estoy haciendo el tendido del cable, que las superficies no presenten rebabas o sobrantes de material o filos que puedan dañar la aislación del cable, ¿sí? Esto no es un detalle menor. Si yo me estoy preocupando en aislar completamente la instalación y cuando estoy haciendo el tendido del cable, mismos sobrantes de material en el circuito, ya sea en el caño, en el conector o en la caja, me rompen la aislación del cable, no tuvo sentido todo el trabajo que hice previamente. Lo que decía antes, las juntas de sellado, que estén siempre entre la caja y el conector, que por supuesto la conexión sea uniforme, ¿no? Que no haya diferencias. Acá se ve, por ejemplo, la junta de sellado. Por supuesto, los accesorios que realmente sean IP54 o superior. Si no tiene este O-ring, no me está asegurando realmente el sellado de la caja, ¿sí? Si no tengo esta vaina acá sellando la tapa, no me está asegurando realmente el IP. Y esto no es un dato menor. Yo puedo estar armando una instalación y eventualmente se puede llenar de agua o de polvo, ¿sí? Bueno, esos son factores muy importantes y sobre todo que hacen a la presentación final del producto del instalador, que es la instalación eléctrica. Los complementos que tenemos que terminan de cerrar el circuito en cuanto a instalaciones industriales, ya sea exterior o subterránea. Bueno, el producto que les mostraba antes, el producto con expiso, que se usa para canalizaciones subterráneas. Este es un producto compuesto en realidad, es mitad plástico, que es esta caja de acá atrás, que es plástica, y la tapa, que es en fundición de aluminio. Fundición de aluminio preparada para alto tránsito y altas situaciones de exposición a impactos o paso por encima de grandes pesos, ¿sí? Bueno, es un producto que está diseñado por esas características. Por supuesto tiene que ser IP65 porque aquí puede haber el flujo de líquidos y aquí también, ¿sí? Bueno, en un caso se puede baldear sin problema y acá se puede derramar líquido sin ningún problema. Y el otro complemento, que es una de las cajas características de Conextube, que es la caja CAP, que es la caja de inyección de aluminio, que se puede ver tranquilamente en los shoppings en Buenos Aires, en la mayoría de los estacionamientos, se pueden ver estas cajas, se pueden ver en estaciones de servicio, se usa mucho en industria siderúrgica, en minería, en los sectores no clasificados también se utiliza muchísimo, y son básicamente cajas con altos niveles de resistencia mecánica. Sobre todo eso es la aplicación principal. Donde sé que va a estar expuesto a impactos grandes y grandes exigencias mecánicas, bueno, es este tipo de producto el que se suele utilizar. Y acá meto un poquito por la ventana esto, pero me parece que es interesante verlo también como complemento de lo que estuvimos viendo anteriormente. Pasamos de instalaciones civiles a instalaciones industriales, y si hablamos de instalaciones industriales, no me puede quedar afuera la otra gran alianza que hizo Conextube hace ya unos años, que es la alianza con el PCE. PCE es un fabricante austríaco de fichas y tomas industriales. Para que se me idea, es un producto europeo, está a nivel de los grandes fabricantes de productos europeos que conocemos aquí en Argentina, y tiene algunas características particulares que me gustaría que veamos brevemente para no robarle mucho tiempo, y con eso ya cerramos. Básicamente, ¿qué es la oferta que tenemos? Bueno, por supuesto, las tomas industriales en todas sus formas y variantes, desde el toma de empotrar, que utilizo tanto en un tablero como en un gabinete o en cualquier tipo de superficie, embutido, la ficha de conexión, la toma móvil de conexión,
puede ser una ficha macho móvil o una ficha móvil, una ficha fija también. ¿Que esto para qué se utiliza? Imagínense que yo estoy trabajando en una instalación móvil donde esta ficha este toma está conectado a un grupo electrógeno y tengo que tomar energía de un grupo electrógeno. Bueno, si yo tuviese un toma acá, trabajaría con una ficha macho energizada al momento de hacer la conexión. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Hacer la inversión de conexiones. Lo que va a recibir energía, que seguiría la ficha macho, puede ser una ficha justamente, y yo voy a entregar energía con un toma. De esta manera que me aseguro que evito los riesgos de contacto indirecto. ¿Se entiende lo que digo, no? Tomo energía de aquí y en la mano llevo el toma energizado, pero es un toma justamente, no es una ficha. No tengo manera de acceder a los pernos energizados. Entonces, de esta manera, los pernos que nunca están energizados, cuando yo conecto la toma, recién ahí cierro el circuito. Es una medida de seguridad adicional para las instalaciones móviles. ¿En que estoy pensando, por ejemplo, en usos urbanos, en un food truck, por ejemplo, que toma energía de un generador? Bueno, en el food truck normalmente voy a ver una ficha en vez de un toma en la carcasa del camión o de la cocina móvil, digamos. ¿Qué características interesantes tiene este tipo de productos? Bueno, una de ellas es, un dato no menor, es el tipo de conexión entre el núcleo, la ficha en sí, y el cuerpo de la ficha, que es no es conexión cuerpo contra núcleo con tornillo, sino que es un sistema de un cuarto de giro. Esto que me asegura que si yo hago tirones desde el cuerpo para desconectar la ficha, no voy a tener desgaste, ni se va a desconectar, ni se van a separar cuerpo y núcleo por desgaste de las roscas, ¿sí? Al ser plástico contra plástico sellado con un sistema de un cuarto de giro, me asegura mayor durabilidad mecánica con el tiempo. Por supuesto, tengo las dos versiones, IP44 e IP66/67. ¿Qué significa IP66/67? Yo le decía antes que el grado IP es el grado de protección que tengo contra agentes sólidos y líquidos. Uno supondría que un producto, por ejemplo, IP00, que no tiene ninguna protección, y un producto IP66, el producto IP66, uno pensaría que partió del 00 y pasó por todos los números hasta asegurar que cumplía IP66. La realidad es que no es así, no se le hacen todos los ensayos hasta llegar al IP66. Se hace el ensayo específico para ese grado de exigencia. O sea, el producto IP44 se le exigió que soporte rociado de agua y evite el ingreso de objetos sólidos mayores a 1 milímetro de diámetro. El IP66 se le pidió que soporte completamente la aislación contra el polvo y soporte chorros de agua a presión. Pero si yo ensayo un producto IP67, no tengo garantía de que haya cumplido con los chorros de agua a presión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sumergir un producto a 1 metro de profundidad por un tiempo determinado, que es el grado IP67, a someterlo a chorros de agua a presión. ¿Se entiende a lo que voy, no? No es la misma presión que soporta 1 metro bajo el agua que con un chorro de agua a presión. Para que se den una idea, el ensayo IP6 contra el agua es un caudal de 100 litros por minuto con una boquilla de 12,5 milímetros. Es un poquito más que lo que emite una hidrolavadora, por ejemplo. Y el 7 simplemente la presión de 1 metro de agua. Entonces, este producto se ensaya bajo las dos circunstancias, para asegurar que soporta la inmersión provisoria y soporta los chorros de agua a presión. Es un plus adicional que parece una tontería, pero es importante, porque generalmente se supone que si está sumergido va a soportar lo anterior. No siempre es así. Este producto asegura que soporta las dos situaciones, con lo cual cubre un espectro muy amplio, ya sea en industria alimenticia, siderúrgica o minería, ¿sí? En 63 y 125 amperes tenemos un producto un poco diferente. Acá sí ya trabaja con tornillos metálicos para unir cuerpo y núcleo. Son insertos metálicos fundidos junto con el plástico. O sea, se pone el inserto metálico en el molde y el plástico se funde alrededor, con lo cual queda muy bien agarrado mecánicamente. Tiene un sistema de anclaje
ya no de tornillos convencionales, sino que es el mismo sistema de anclaje del cable que veo en una termomagnética o en un diferencial, y tiene un contacto piloto, que acá siempre pregunto qué es y no siempre se sabe. ¿Qué es un contacto piloto? No es una tierra suplementaria, ni es una guía, ni nada por el estilo. El contacto piloto, pensemos lo siguiente, acá estamos trabajando con 63 y 125 amperes. Si yo enchufo el cargador del teléfono en mi casa, a veces produce un chispazo. Y un cargador eléctrico estamos hablando de 5 amperes. Bueno, imagínense el chispazo si enchufo una carga inductiva en 63 o 125 amperes. Eso es un chispazo de temer, créanme, es un chispazo de temer. Bueno, ¿cómo hago yo para enchufar una carga inductiva sin provocar ese chispazo? Uso un contacto piloto. Acá estamos hablando de utilizar este contacto como un interruptor. Imaginen lo siguiente. Tengo acá en la ficha la Tierra, esta es una de 3 patas más Tierra, si tuviese el neutro tendría el neutro y después las 3 fases, ¿no? El orden de conexión es, primero que nada, hace contacto a la Tierra, en el toma están ubicados a diferentes alturas, neutro, Tierra, neutro y fases. Primero hace contacto a la Tierra, después hace contacto al neutro y después las fases. Pero el contacto piloto es muchísimo más corto todavía. Es muchísimo más corto en la ficha macho y en la toma hembra. Cuando hicieron contacto todos los pernos, recién en esa instancia hacen contacto los contactos pilotos. Y esos contactos pilotos, yo dije que se usaban como un interruptor, porque van conectados a la bobina de un contactor. Entonces, yo la energía la hago pasar por el contactor primero antes que por el toma. Cuando cerré el circuito con el contacto piloto, recién ahí cierra el contactor y recién ahí cerró el circuito. ¿Entiende? Con lo cual es una manera de sumar seguridad a este tipo de productos. Ahora les voy a pedir, por favor, a todos los presentes, discreción absoluta, ¿sí? Les voy a presentar un desarrollo de vanguardia que estamos haciendo en Conextube. Es un desarrollo novedoso que hace 100% a la seguridad eléctrica, ¿sí? ¿Qué es esto? No sé si alguna vez lo vieron en obra, alguna vez ustedes. Si alguien lo vio, lo utilizó, algún comentario para hacer, ¿lo vieron alguna vez? ¿Nadie? Bueno. Carlos dijo que lo vio. ¿Lo viste, Carlos? Bueno. Lucas también. Bueno. Esto es tecnología de vanguardia. Por favor, que quede acá. ¿Sí? Hablando en serio, para que se den una idea, esta foto la saqué yo en un predio al que fui a dar una charla de seguridad eléctrica. Lo que son las ironías de la vida, ¿no? Bueno. Esto suele ser comúnmente el tablero de obra, en una obra. De más está decir, por ejemplo, que esto lo voy a definir yo como grado IP horroroso, porque no hay ninguna protección. Es más, si llegan a ver aquí, este toma ya sufrió un sobrecalentamiento, sufrió una sobretensión. Fíjense que tengo 4 tomas de 10 amperes colgado de una térmica que no quise ni saber de cuánto sería esa térmica, pero claramente no es de 10 amperes porque hay una sobrecarga, y de un solo diferencial. Acá algo similar, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Es lo que comúnmente se utiliza como tablero de obra. Comúnmente uno supone que es barato, que es económico y que es fácil de hacer. Y la verdad que podemos estar horas discutiendo si realmente es barato, económico y es fácil de hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros como contrapartida? Que realmente es portátil, es económico, es seguro, es durable y es apto para el uso de la intemperie. Bueno, este tipo de tableros que les decía antes. ¿Por qué? Fíjense, acá arriba tiene lo que mal llamamos golpe de puño, que es el pulsador de emergencia. En caso de que ocurra alguna emergencia desperfecto, puedo apretar este botón y automáticamente me corta la energía en todo el tablero. Tiene sus tomas con su protección IP, por supuesto, tiene sus tomas industriales, tiene su toma de alimentación industrial, por supuesto esto es IP65 o 66, depende de lo que esté utilizando.
Es portátil, por supuesto, y me dura más de una obra. Esto generalmente no suele sobrevivir más de 2 o 3 obras. Bueno, esta es la opción que proponemos haciendo esta aclaración. ¿Es más barato que esto? Por supuesto que no. Ahora, si lo miro desde el lado de la durabilidad y la seguridad eléctrica, esto es baratísimo. Sobre todo que esto me va a servir en cientos de obras, no en una sola o en 2 o 3, ¿no? Sacando el chiste, hago un poco referencia a lo que decía antes. Estamos permanentemente abogando por la seguridad eléctrica. Bueno, estamos en contra absolutamente de esto, ¿sí? Y acá no se trata de ofender a nadie, sino de concientizar realmente lo que es la seguridad eléctrica y concientizar el riesgo que implica lo barato, el riesgo que implica lo económico. Seamos conscientes de que nosotros somos responsables de las vidas de las personas que usan una instalación eléctrica terminada o en proceso. Bueno, tenemos que tener muy en claro qué implica, qué responsabilidad tenemos sobre eso. Sí. Ahí María levantó la mano. María. Buenas tardes. Cuesta mucho que a nivel la parte de compras, digamos, cuando uno pasa, yo soy licenciada en seguridad e higiene, cuando uno les pide los tableros de obra, cuesta mucho llegar a que te lleguen a comprar el tipo de ese tablero. Yo siempre lucho para que me compren ese tipo de tablero que estás mostrando, porque siempre es más fácil comprar los componentes y que alguien de la obra te lo arme. Pero siempre pasa esto que vos mostrás en la foto, hasta lograr, bueno, la compra. Y entienden de dónde viene el tema de esto del riesgo, ¿no? Porque muchas veces lo que terminan armando esos tableros son electricistas que están aprendiendo o que se dan maña o que tienen conocimiento y siempre terminan con algún riesgo o algo que no funcione. Teniendo en cuenta que compran, viste, los componentes más baratos para abaratar costos y demás, pero es siempre importante eso, el riesgo, y cuidar a las personas, ¿no? Con lo que conlleva el trabajo eléctrico. Yo también actualmente estoy haciendo un curso de electricidad domiciliaria. Sí. Y bueno, también tengo la parte del secundario técnico. Entonces, todo lo que es el armado de tableros, ahora que estamos viendo, me interesa un montón a la hora de llegar a proponer estos tableros así, armados, seguros, para que el trabajador pueda realizar su tarea, incluso el electricista matriculado o el que esté estudiando, tenga el poder de detectar si hay alguna fuga y demás con los instrumentos. Pero es muy, muy importante esto, generar la cultura preventiva. Por supuesto, María. Sí. Te hago una consultita. Sí. Porque esto fue tema de debate largo y tendido. Los tableros estos que vos estás mostrando de obra, tienen una cantidad importante de tomacorrientes, ¿verdad? Sí. ¿Las protecciones ya las venden colocadas ustedes? Nosotros, mira, me dieron los dos el pie para eso. ¿Sabes por qué te digo? Porque cuando estuvimos debatiendo la 704 en el seno del Comité de Estudios 10, estaba el tema de las limitaciones por normativa de las 60-309 hasta 125 amperes, menos de 125 amperes y hasta 63, digamos, son los dos límites, ¿no? Sí. Entonces, en un tablero de esos, el de abajo a la derecha por lo menos, esos tomas son, no sé si son los 60-309 o son los 20-71, pero si son los 309 y tenemos 4, 8, 12 por 16 amperes, me parece que nos estaríamos pasando un poquitito, ¿no? De la capacidad máxima que se le puede requerir al tablero. A ver, el tema es el siguiente. Ese tablero, así como lo ves, está limitado todo a 63 amperes. Ah, perfecto. Me diste el pie exacto, gracias. No, ¿Por qué? Justamente lo que decía antes, nosotros vamos a armar tableros siempre que estén bajo la normativa de seguridad eléctrica. Y me dio el pie él recién a esto. Estos tableros están armados con un coeficiente de simultaneidad, o sea, la estimación de capacidad de carga total del tablero, siempre regulado de acuerdo a la normativa. Este tipo de tableros
perdón, para el cursor. Este tipo de tableros que son más chicos están siempre limitados a 32 amperes. Por justamente una cuestión de seguridad eléctrica en cuanto al nivel de carga y sobre todo de disipación térmica. No nos olvidemos que todo conductor eléctrico y todo toma es un radiador en potencia. Una protección también. Bueno, yo tengo que tener una cantidad de potencia determinada acá. No puedo excederme del grado de disipación y sobre todo del grado de energía con el que estoy trabajando. Y como bien decía el compañero, que tiene exactamente 12 tomas, acá al frente tiene 4 tomas de 10, acá tiene 4 tomas de 16 y del otro lado otros 4 tomas de 16 trifásicos. Está limitado la totalidad de la energía del tablero a 63 amperes. ¿Por qué? Porque se considera que no debo usar todos los tomas a la corriente nominal. ¿Sí? Pensemos que esto, en definitiva, no es nada más ni nada menos que una zapatilla a nivel industrial. Las zapatillas tampoco se deben usar la totalidad de los tomas a corriente nominal. ¿Sí? Básicamente por lo que decía el compañero, por una cuestión de seguridad eléctrica. Si quieren hacemos las cuentas rápido, por acá, si uso toda corriente nominal, estoy pasando los 125 amperes, los 100 amperes, ¿sí? Y no es un nivel de corriente aconsejable para un tipo de tablero como este. En un tablero fijo yo puedo pasar esa corriente, no hay problema, pero en lo que es tableros portátiles, tiene que estar sí o sí siempre limitada. Es más, nos ha pasado que nos piden tableros específicos con cierta característica y nosotros no lo fabricamos. Y acá no es una cuestión de negocios, es una cuestión de responsabilidad ética y moral con el mercado. Nosotros jamás vamos a trabajar con una configuración eléctrica de este tipo. Nunca va a haber tantos tomas colgados de una sola térmica, ¿sí? Nunca vamos a exceder la sumatoria de cargas de un toma. Estos dos tomas, para que tengan una idea, están colgados en una térmica de 10 amperes como corresponde, y no más de eso, ¿sí? Porque si yo cuelgo estos 2 tomas de una térmica de 20 amperes, voy a provocar una sobrecarga acá y la térmica nunca la va a ver, ¿sí? Y las entregamos completamente equipadas por eso, por 2 cuestiones: por no ser responsables de un acto de inseguridad eléctrica y para poder dar una garantía como corresponde. Si ocurre algún desperfecto intrínseco al producto, con estos productos, por supuesto que vamos a responder inmediatamente, ¿sí? Ahora, si el producto, por supuesto vendemos los complementos sueltos. Lamentablemente, si alguien arma un producto con nuestros componentes sin respetar las normativas de seguridad, podemos responder por la reacción de los componentes sueltos hasta cierto punto, ¿sí? Por eso siempre sugerimos la venta del producto ya armado en fábrica, porque tiene la garantía de fábrica. Y esa garantía de fábrica implicó el conocimiento eléctrico para armarlo y el ensayo correspondiente para verificar que cumple con lo que tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empezamos a definir por qué una u otra. María, vos recién me decías que en tu puesto de seguridad y higiene te cuesta mucho entender que la gente de compras entienda por qué la decisión de ese gasto. Y ahí te puedo decir que puedes hacer una alianza estratégica con la gente de la RT también. Si vos le comentás a la gente de la RT qué producto prefieren para poder asegurar la seguridad de sus empleados, te van a decir siempre de estos tableros, los de la derecha, que pasa un poco lo que hablábamos antes. A ver, y acá hablo de manera cruda, un producto de estas características potencialmente puede llegar a matar a alguien. Y perdón por el francés, no es joda esto. Literalmente puede matar a alguien. Es correcto lo que decís. Y de hecho, las visitas de las RT y, bueno, tuve la posibilidad también de trabajar con un ingeniero en una obra eléctrica. Siempre íbamos a los tableros así como estás mostrando. Obviamente que para salir del apuro, él nos diseñaba un tablero, obviamente teniendo en cuenta esto de la carga, que ahora yo en el curso lo estoy viendo, como para tener un poco más de conocimiento y nos pedía exactamente eso. Entonces, cuando venían los materiales con el de administración, revisábamos que sea tal cual y la marca específica para poder armarlo. Y él después, bueno, con el electricista que teníamos en obra, armaba según tablero específico para qué equipo. Y bueno, así funcionaba, pero bueno, después a medida, en algunos casos tuve la oportunidad de ver esos tableros
que ya la empresa los utilizaba, armados así de esa manera. Pero es difícil digamos, ese cambio. Es más fácil comprar los componentes, ellos lo ven fácil, pero después la seguridad es la persona. Lo más valioso es la persona. Y todo por hacer apurado o porque así nomás, o porque este es el recurso que tengo, bueno, yo trato de buscar la forma que sea lo menos peligroso y tratar de cumplir las normas. Sí, claro. Te cuento una anécdota graciosa. ¿Hasta qué nivel es difícil esto? La constructora que hizo la planta nueva con Extube, un día los enganchamos usando esto. Le terminamos regalando varios de estos para que los tiren y los escondan y no los veamos nunca más, porque la ironía de que nuestra planta, justamente la constructora, está utilizando esto. ¿Entendés? Es muy difícil y es un trabajo casi de peregrinación que hay que hacer, pero la verdad es que hoy, pleno siglo XXI, deberíamos estar hablando de esto y no debería ser un tema de discusión, siempre. Pero sí, entiendo. No hay sanciones, es luchar contra la corriente, porque no hay sanciones a las empresas, no hay sanciones a los electroalbañiles, o sea, estamos luchando contra los molinos de viento, lamentablemente. Eso tal vez no tenés una puesta de tierra adecuada, tenés un montón de factores que van en contra de la seguridad. Los que caminamos obra vemos los cables unipolares tirados tipo guirnalda, sabemos miles de cosas y no te dan bola. Es luchar todos los días para que mejoren eso y no les importa. Bueno, pero ojo, que no hay que perder las esperanzas, ¿eh? Pensá que hace 20 años no conseguías que nadie use el cinturón de seguridad. No había toma de 3 patas planas en las casas. Y sin embargo, a fuerza de machacar y machacar, las cuestiones fueron cambiando. Hoy casi nadie se sube en auto sin ponerse un cinturón de seguridad. Es cuestión de perseverar. No, yo creo que lo que hay que pulir es el tema de los que trabajamos en electricidad. O sea, claro, ir eliminando, perdón la expresión, por si hay uno que no se sienta muy dolido, el tema de los electroalbañiles, porque vos vas a una obra y tenés el que toma coraje y te arma un tablero así nomás para salir a laburar. Y lamentablemente eso después tenés los cables que no son homologados, tenés un montón de materiales que no están homologados, y después pasan los incendios, pasan un montón de cosas por la mala o el mal uso de los materiales también. Sí, claro. Claro. Bueno, en ese sentido, a ustedes les pasa un poco lo que nos pasa a nosotros cuando el compañero comentaba de los productos chinos que llegan sin ningún control. El producto chino sin ningún control y la persona que está haciendo la instalación sin la debida formación son situaciones muy similares. Nosotros, y le pasa a Dacroce también, compite con locales que venden productos que no cumplen con ninguna norma y termina siendo injusta la competencia en ese sentido también. Lo mismo le pasa al instalador que bueno, ustedes están acá hasta ahora, hace 1 hora y media que estamos usando tiempo en formarnos. ¿Y para qué? Para hacer un mejor trabajo y para poder todos tener un mejor producto final, ya sea el producto terminado o la obra, y después competimos contra personas que ni siquiera se toman 1 hora y media para formarse, ¿me entendés? Y pasa siempre, pero yo ahí soy un convencido, y no solo yo, con Extube es que está convencida de que estas reuniones, la evangelización permanente en cuanto a seguridad eléctrica y el trabajo permanente rinden sus frutos. Créannos que hace años nadie se fijaba si un producto plástico era autoextinguible o no. Hoy todos se lo preguntan, hoy todos se fijan qué pasa con el plástico. Los chinos dicen que la piedra eventualmente orada la piedra, la gota eventualmente orada la piedra. Y es así, y pasa. Créanme que pasa. Es cuestión de tener paciencia, constancia y permanencia. No, lamentablemente no queda otra. Sería muy fácil si Buenos Aires fuese como Córdoba, que tiene realmente una ley de seguridad eléctrica, pero bueno, varios integrantes de Conextube trabajan en ese sentido y créannos que somos muchas las empresas que estamos abogando y trabajando porque no solo Buenos Aires, Argentina en general tenga una ley de seguridad eléctrica como corresponde, con
consecuencias legales, ¿sí? Las instalaciones de gas, los edificios están dejando de utilizarlas porque requieren sí o sí un instalador matriculado. No puede hacer cualquiera una instalación de gas. Bueno, en cuanto a instalaciones eléctricas también debería ser. Y llevamos años yendo al Congreso a golpear la puerta para que discutan una ley de seguridad eléctrica. Justamente, bueno, estoy acá en la oficina, acaba de entrar el responsable de ese trabajo. No lo invito porque lo vamos a hacer llorar, pero créannos que estamos permanentemente trabajando en ese sentido. El tema tampoco hay muchos que no se matriculan o se dan de baja la matrícula, porque tener la matrícula te genera un costo. Y al tener una competencia de legal, que vos trabajás sin matrícula, terminás dándole de baja por una cuestión de costo también, que no la podés mantener. Es que justamente el no idóneo es el que te obliga a bajar los precios también. Te pasa como en todos lados. Pero bueno, no nos deprimamos más. Esto era para cerrar un poquito la oferta de tableros que les decía también que se complementaba con metálicos y demás. Y bueno, ahora sí cierro la parte de presentación y ahora sí dejemos verlos las caras a todos. Ahí está. Bueno, nada. De mi parte, en lo personal, siempre soy un agradecido de que Dacroce nos abra este espacio y sobre todo nos permita tener contacto con ustedes, que son los que realmente usan los productos y tienen la experiencia de primera mano con los productos de las compañías. Y sobre todo, por supuesto, muy agradecido a todos los que participaron y nos hicieron llegar sus experiencias. Así que bueno, no sé si ahora si quieren hacer más preguntas, aprovechar para ver algunas cuestiones, estoy más que dispuesto. Bueno, acá Florencia habla, tomo la palabra para agradecer de parte de todo el equipo de Dacroce por su asistencia. Llevamos 1 hora 43, que no es poca cosa, y somos 39 personas, así que muchas gracias por permanecer hasta el final y por participar activamente. Aprovecho el espacio para pedirles, por favor, si pueden dejarme escrito por el chat el mail para enviarles el PDF y un certificado de asistencia, y nuevamente agradecerles todo su tiempo. Creo que fue una de las capacitaciones con mayor participación que tuvimos en todo el ciclo, mirá. Espectacular. Bueno, Fer, ya sabes que tenés que convocar siempre vos. Sos vos el que motiva. Esteban. Sí. Mi nombre es Daniel Santa Croce. Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Creo que se conocen, ¿no, Esteban? Me parece que sí. Me parece que sí. Yo creo que nos hemos visto en alguna oportunidad. Inclusive yo he ido a conocer la planta nueva con gente nuestra de nuestro equipo y bueno, aprovecho para decirte que realmente quedamos todos muy sorprendidos, ¿no? Porque es una planta modelo realmente, y lo que ha crecido y lo que se ha desarrollado la empresa es meritorio. Y bueno, y no habla de otra cosa que evidentemente de una aceptación de Conextube en el mercado, ¿no? Es indudable, si no es imposible, ese crecimiento. Dicho esto, yo lo que quería consultarte, vos sabés que me quedé con esto de la IP66 y IP67. Porque, Sí. a ver si yo malentendí, pero entonces si yo tengo que recomendar un producto por el grado de estanqueidad, por ejemplo, para un lavadero de autos, ¿no? Que muchas veces se dan vuelta y la manguera, bueno, el chorro de agua va dirigido hacia cualquier lado, y qué sé yo. ¿Qué sería más recomendable? Entonces, ¿un IP66 que un IP67 para ese caso? Sí, señor. Miramos, Parece mentira, pero un es así. concepto total, claro, para mí siempre dice, no, cuanto más arriba mejor. Si es IP67, bueno, va a tener mejor estanqueidad que un IP66. Y cuando te escuché antes decir lo que mencionabas, digo, pucha, me parece que acabo de aprender algo más, ¿no? Tenía un concepto equivocado. Lo que pasa es que el 66 incluye la proyección de agua con cierta presión, el 67 no. Son Claro, es lo que, pero yo siempre pensé que, bueno, pensé justamente lo que vos dijiste que no ocurre, que es que si sea un IP67 de repente es porque haya cumplido con todos los pasos anteriores. No. La norma para eso pide algo y bueno, y se enfoca el producto en eso que pide la norma para esa situación en particular. Y no quiere decir que estén superadas las anteriores, ¿no?
Por eso a ese producto puntual le hacen los 2 ensayos, para verificar que cumpla con las 2 situaciones. Exactamente, sí, es así. Uno pensaría que lo llevo al caso del ensayo de impacto, que si un producto soporta, no sé, tiro valores al aire, 20 kilos, se lo ensayó desde 0 a los 20 kilos, no. Ahí se te cortó, me parece. Se cortó, quedó frisado, me parece. ¿Cómo te va, sí. Marcelo? Recién ahora te veo por ahí. Hola Dani, hola Fer, hola Flor. ¿Qué haces, Marce? Bien, bien. Sí, se te cortó lo último que estabas diciendo. Bueno, nada, que te vi la cara, ahora sí me acuerdo que nos conocemos. No, le decía eso, que el grado IP hay que hacerlo los 2 justamente por eso, porque no es un ensayo escalonado uno tras del otro. Claro. Clarísimo. Bueno, Dani, Fer, Flor, desde ya muchísimas gracias, la verdad, una convocatoria excelente. Gracias Sí, a muy todos bueno. por haberse quedado. La idea cuando empezamos con Flor, dijimos, mirá, tenemos mucho para hablar, vamos a tratar de 40 minutos, 30, pero bueno, es inevitable. Hay muchísimos temas más por tocar. Nos gustaría para la próxima que sus clientes nos sugieran sobre qué producto, podemos hablar un producto específico. Así que bueno, nada, estamos abiertos, están invitados también a venir a la planta. Sí, inclusive hay gente acá en el chat, Marcelo, que está justamente mencionando eso, ¿no? Que les gustaría realizar una visita a planta, así que sí, como dijo también Fer antes, queda el compromiso de parte nuestra de tratar de organizar una... Sí, eso podemos poner fecha. Sí, obvio, por supuesto. Y además todas las personas que participaron en este momento tienen obviamente prioridad. Sí, claro. Sería excelente. Sé que mucho con la cuestión de trabajo y eso a veces se complica organizar, pero yo creo que lo mejor para que se vea los productos en el showroom que nosotros tenemos, del cual todos lo van a poder tocar, ver la calidad del producto. Así que estaría bueno para la próxima, por lo menos este grupo que hoy participó en la charla, que ya organicemos para que vengan a la visita. Sí, Flor, eso podemos ya poner fecha. Cuando guste, es cuestión de poner una fecha y día y están las puertas abiertas. Como ustedes manejan toda la información de quiénes se conectaron y eso, ver lo que ver es eso. Lo organizás vos, me avisás a mí y listo. Dale, listo. Sí. Lo encaramos y... Acá están preguntando si tenemos empalmes subterráneos, si lo tienen en mente como para producto, como para comercializar. No, lo que tenemos son los terminales bimetálicos y los empalmes con bulón fusible que se usan para el cable de aluminio en canalizaciones subterráneas. Es un complemento del gabinete de distribución subterránea. Pero el empalme que está, me imagino que está haciendo referencia al empalme blindado con el sellador y demás. Eso por ahora no. Pero perdón, puede pasar. Está Leonardo Quiroga levantando la mano, ¿puede ser? Sí, Leonardo. Sí. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Lo mío es breve, quería agradecerles por la charla. Justo está María también, que es compañera, somos compañeros de curso de electricidad. Y la verdad que son excelentes los productos de Conextube, ustedes ya lo saben. Pero la verdad que tener este contacto con ustedes y tener la posibilidad de ver productos nuevos y demás es muy importante y es un aliciente muy grande. La verdad que es un placer. Esteban, te felicito, clarísimo, didáctico, etcétera, y te agradezco mucho. Simplemente eso. Y bueno, la verdad que muy contento de haber podido participar. Yo estoy en el trabajo, medio que estoy participando así medio de incógnito, se podría decir, pero bueno, nada, la verdad que muy contento de haber podido estar en la charla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias.
Gracias. Es la idea, justamente. Bueno, quedamos entonces en compromiso para poner fecha y hacemos la visita. Sí, los 42 creo que estuvieron conectados, Fer. Sí. Y Flor, tenemos que, nada, encárguense de poner fecha y hacemos la visita a planta. Espectacular, buenísimo. La vamos a estar organizando, obviamente, y vamos a estar avisando por mail y por las redes sociales para que se unan y participen, obviamente. Sí, ¿no? Y no es fácil hoy por hoy en estos tiempos tomarse una hora 40 para hacer una capacitación. Estamos siempre a las corridas y pero es importante. Bueno, es la primera de varias, así que aprovechemos. Sí. Aprovecho Flor, para saludarnos. Vos ya tenés los mails, me Muchísimas imagino, ¿no? Sí, ahí ya estuvieron escribiendo los mails, los que faltan todavía, les pido por favor que dejen el suyo, así les podemos mandar el PDF y el certificado de asistencia, y además nos queda para el contacto para después comunicarle las próximas capacitaciones. Muy bien, excelente. Gente de todas partes del país estuvo. Sí, ahí estaba leyendo de Salta, de Bariloche. De Bariloche. Exacto. Estaría bueno también que nos sigan a través de las redes, tanto a Dacroce como con Extube. Acuérdense también en la página web, nosotros también ponemos ahí todos los certificados que necesiten de los productos. Si no los llegan a encontrar, también se lo hacemos llegar sin ningún problema. Sí, también si tienen que hacer un proyecto, planos y demás, están los bloques CAD también, ahí hay muchísima información. Cuando estuve siempre trabaja con biblioteca abierta, así que sepan que si no está en la página web se lo podemos enviar, no hay problema. No, y además está decir que si tienen alguna duda o consulta que quieran preguntar, nos pueden escribir por las redes sociales o mismo por el WhatsApp y obviamente los vamos a asesorar también. Exacto. La capacitación también cualquier cosa la van a poder ver seguramente la semana que viene o la otra, ya cargada la grabación en nuestra página web. O sea que si la quieren repetir o la quieren compartir o algo, la van a tener también disponible ahí. Excelente, Fer. Muy bueno eso también. Háganme Photoshop, pónganme pelo a mí, eso sí. Ya lo hicimos. Buenísimo, genial. Ya lo editamos Estaba puesto todo. el filtro. Ya está todo editado. Y la barba de Leonardo que me... Este no es mío, Este pelo no es mío, che. Todo IA. Bueno, chicos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, bien, buen fin de semana a todos. Gracias. Nos vemos. Chau. Chau.